Nuestros ojos y le decimos al Señor que nos hable, que se revele sobre nuestras vidas y que pues podamos entender lo que Él tiene preparado para cada uno. Amén. Señor, aquí estamos delante de ti. Te pedimos que tú te glorifiques en este día, Señor. Te pedimos que tú nos hables, que tú te reveles sobre cada una de nuestras vidas y podamos conocer y entender tu plan, tu voluntad, que podamos entender tu palabra de tal manera que no solo quede en nuestra mente y en nuestro corazón, sino también la pongamos por obra en cada una de las cosas que hacemos. Hoy te pido, Señor, que tú hables también a través de mi vida, que tú te reveles a mí, Señor, para transmitir ese mensaje sobre la vida de tu pueblo y que tú me guíes, Señor, también a hablar de manera específica en las cosas que tu iglesia necesita escuchar en este tiempo, Señor. Usa mi vida, Padre. Me pongo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano. Hay algo que es muy importante que cada uno de nosotros entendamos. Dios ha puesto un camino para que podamos seguirlo. El problema, yo creo que mayor que puede radicar en nuestra vida es que nosotros vayamos por otro camino diferente y pensemos que vayamos por el camino que el Señor haya puesto en cada uno de nosotros. Bueno, esto me va a llevar a caer en errores, a meterme en problemas y a meterme en dificultades cada vez mayores hasta el momento en que vengan las consecuencias más graves en mi vida, que es la muerte, que puede llegar a ser la muerte física o peor aún, la muerte eterna. ¿Ok? ¿Qué dijo el Señor a través de su palabra? La paga del pecado es la muerte. Y yo no me quiero equivocar, yo no me quiero desviar, yo quiero ir por el camino de vida y no quiero creer que voy bien cuando puedo ir mal. Y este tema que traigo para ti le he titulado Saliendo del autoengaño, que yo creo que es una de las maneras a través de las cuales el enemigo puede trabajar en la vida de nosotros para engañarnos y hacernos pensar que todo va bien, que todas las cosas están correctas en nuestra vida, que no hay necesidad de cambiar, que no hay necesidad de hacer nada, ningún cambio en lo absoluto en cada uno de nosotros, pero vamos en un camino de muerte. Muy bien, vamos al libro de Génesis, vámonos al principio. Ok, Génesis capítulo 3 en el verso 4 y vamos a dar lectura hasta el verso 6. Dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, de este fruto que te estoy mostrando y que te dijo el Señor que no comieras, sabe Dios que si tú comes de él, van a ser abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, yo creo que esta historia es una de las más conocidas de la Biblia. Aún los que no conocen al Señor saben acerca de esta historia. Y es cuando la serpiente engaña con su astucia a Eva para que ésta pudiera caer en el error y para que pudiera romper la comunión perfecta que tenían con el Señor y para que se metieran en problemas. Y bueno, ese es el objetivo del enemigo: meternos en problemas, robarnos, matarnos y destruirnos. Pero qué interesante que el apóstol Pablo en la primera carta que hace a Timoteo, hace una referencia que nos deja un punto muy importante a analizar. Dice la palabra en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14, y Adán, ¿qué dice? ¿No qué? No fue engañado. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ¿por quién fue engañada la mujer? Por la serpiente. Incurrió en transgresión. Ok, ¿qué fue lo que pasó entonces en Adán? Porque este hombre también cayó. ¿Cuál fue el problema o el error
de Adán. Bueno, Randy Bossart supone que el problema de Adán no fue caer en el engaño de la serpiente, pero sí fue caer en el autoengaño. ¿Por quién fue engañada la mujer? Por la serpiente. Y Adán se autoengañó él mismo. No dice la Biblia, pero puedes pensar qué fue lo que corrió por la mente de Adán en ese momento. Ay, mi esposa ya, mi mujer ya comió, ¿verdad? Nadie los había casado, todavía los había casado el Señor. Dice, mi mujer ya comió, es árbol codiciable. Pues yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que no tiene nada de malo. Bueno, si llega a pasar, no falta de que yo pueda pedir perdón. Dicen por ahí, más vale pedir perdón que pedir permiso. Así que, pues voy a darle a este fruto que se ve bastante bueno. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Adán? Se autoengañó él mismo y también incurrió en esta transgresión. ¿Qué es el autoengaño? ¿Qué es el autoengaño y cómo podemos nosotros entender este punto tan importante para no caer en esa misma situación? Bueno, el autoengaño es un proceso psicológico en el cual una persona se engaña a sí misma para creer en algo que no es cierto o para evitar o enfrentar una verdad incómoda. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el autoengaño en nuestras vidas? Que nos llega a creer algo que no es cierto. Hay gente que es bien mentirosa, ¿verdad? Que ya ha hecho de la mentira un hábito en su vida. Empezaron con mentiras piadosas y luego ya lo hicieron algo recurrente en su vida. Bueno, este estilo de vida lleva a mucha gente a practicarlo continuamente y a creerse aún sus propias mentiras. ¿Conoces gente que se cree sus propias mentiras? O sea, que ya tienen la seguridad de que las cosas son de esa manera y no se acuerdan que era una mentira que ellos se habían imaginado, que habían ideado. Bueno, el autoengaño es creer algo que no es real, es creer algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque si yo creo lo que es cierto, entonces me voy a meter en problemas. Entonces voy a tener que hacer cambios en mi vida. Entonces que voy a tener que ajustarme a lo correcto y voy a tener que salir de mi zona de confort, de mi área de comodidad para poder procesar esos cambios y para poder caminar en la verdad, para poder caminar en lo correcto. Entonces yo prefiero pensar que yo soy una persona amada por Dios, santificada, que estoy caminando bien en la verdad y que no tengo ningún problema y que no hay necesidad de hacer cambios en mí. Cuando tal vez mi esposa o tal vez la gente que está alrededor mío se dan cuenta que todavía me falta mucho tramo y mucha trayectoria para ser igual a nuestro Señor Jesucristo. El autoengaño surge ante la incapacidad, fíjate muy bien, de reconocer que tenemos un problema que necesita ayuda, que hemos hecho algo que no es del todo adecuado o que tenemos que tomar una decisión difícil y que por tanto evitamos convenciéndonos de que no es tan necesario hacer dicho cambio. Oye, tienes que ir con el doctor. No, hombre, si yo estoy bien. Oye, es que estás muy mal, te desmayaste ayer, te desmayaste ahora. No, es que con una coquita me aliviano, ¿verdad? Con una coquita se me sube la presión. Es que de repente se me baja ahí de vez en cuando. Oye, ya llevas toda la semana desmayándote. Tienes que ir al médico. No, todo está bien. Mira, no he comido en las mañanas bien, entonces por eso no he tenido la fuerza para poder estar bien en el día. Se autoengaña la gente y ¿qué es lo que viene? De repente viene un infarto y ¡pum! Los avisos que le fueron dando el cuerpo no los tomó en cuenta, se autoengañó a sí mismo para no tener que tomar una decisión en su vida y esto pues le provocó la muerte, le provocó un daño bastante grave. En la vida cristiana,
el enemigo utiliza la herramienta del autoengaño en contra de nosotros también, para hacernos pensar que todo está bien, que no hay que hacer cambios y que tenemos que seguir caminando en la misma dirección equivocada. ¿Hasta qué? Hasta encontrar esa puerta ancha y abierta que lleva hacia la perdición. La mayoría van por ese camino, dice la palabra. Muchos son los que van por ese camino ancho que lleva hacia la perdición, y son pocos los que van por el camino angosto. Son pocos los que van por el camino de la verdad. Son pocos por el camino los que van por el camino correcto. ¿Cómo tenemos que salir de esta situación tan grave que puede destruir nuestra vida y el plan de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cómo poder salir del autoengaño? ¿O cómo impedir que éste venga sobre nuestras vidas para que realmente podamos ser transformados por el poder del Señor? Bueno, primero tenemos que entender acerca de esta base. ¿Qué es lo que la palabra habla del autoengaño? ¿Qué es lo que el Señor quiere revelarnos para que no caigamos en esta situación? Para que no defendamos tanto a esa mentira que hay dentro de nosotros, para poder presentarnos delante de la gente con una careta de santidad, pero dentro de nosotros haber tanta inmundicia que tiene que ser corregida y que tiene que ser quitada. Bueno, lo primero que tenemos que saber acerca del autoengaño es que es fácil caer en él. El Señor mismo, a través de su palabra, pues lo ha dicho en muchas ocasiones. Una de ellas lo dice ahí a través de Jeremías, capítulo 37, en el verso número 9, donde habla el Señor y dice al pueblo de Israel: así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, no se autoengañen, ¿ok? Diciendo, no, ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Los que están ahí en las mañanas en la oración, hemos estado leyendo el libro de Jeremías y vemos cómo el profeta Jeremías le habló tanto tiempo al pueblo de Israel para que corrigieran sus caminos, porque iban a venir los ejércitos del norte y los iban a destruir. Ahí se estaban autoengañando ellos constantemente, vivían en un autoengaño continuo y no quisieron corregir sus caminos. Por tanto, los ejércitos contrarios vinieron y los destruyeron. Dios sabe que el creyente puede caer en esta trampa. Jeremías estaba hablando una palabra que el Señor había dado para que ellos pudieran creerla, pudieran entender el camino correcto, la verdad. Y hoy en día el Señor también está hablando al creyente, porque existe ese mismo problema. Gente que está viviendo una doble vida, gente que combina una vida espiritual y por otro lado una vida carnal. Y te estoy hablando de los creyentes, no te estoy hablando de los no creyentes, porque los no creyentes ya están todos engañados por completo. Pero el creyente puede estar medio engañado o medio autoengañado, creyendo que va por el camino correcto. Jesucristo es la verdad, ¿cuántos sabemos eso? Y nosotros tenemos que seguir la verdad. Y la palabra del Señor es la que es como un espejo para nuestras vidas, para que nosotros nos reflejemos en ella. Nosotros no somos el espejo de la palabra es el reflejo de nosotros, a través de la cual nosotros vamos a ver todas esas imperfecciones que puede haber en cada uno de nosotros, para irlas quitando. Es como cuando tú te peinas ahí en el espejo de tu casa, o te rasuras, o lo que sea que tú puedas estar haciendo. Yo por lo regular me rasuro ahí en mi casa y yo creo que ya estoy listo, ¿verdad? Pero no hay mucha luz ahí en mi baño, o hay una luz que no es muy clara, porque cuando yo voy en el carro y volteo para ver un carro que viene atrás, veo de repente algunos pelitos aquí que me faltaron de rasurarme, y por eso ya traigo mi rastrillo ahí en el carro y me quito esos últimos. Pero eso te permite ver con claridad esas imperfecciones que tienen que ser corregidas. Ahora, nuestra vida espiritual puede tener muchas imperfecciones. Puede haber muchas áreas en nosotros que tienen que ser quitadas, que tienen que ser transformadas. Tenemos que ser renovados en cada una de esas cosas.
Para unos el autoengaño crece tanto que hasta se han hecho teólogos defendiendo bíblicamente su pecado. ¿Te ha tocado también eso? ¿O has defendido tu pecado, verdad? Teológicamente. Se engañan a sí mismos diciendo que son salvos y que siempre serán salvos, hagan lo que hagan. Un autoengaño muy fuerte, porque esta teología ha llevado a muchos a acercarse a una vida carnal y a alejarse de la vida del Espíritu. Recuerda que solo hay dos estilos de vida. La gente dice, no, es que hay muchas religiones. No hay muchas religiones. Hay un camino, es Jesucristo. Y el camino hacia Jesucristo se vive a través del Espíritu o a través de la carne. Esos dos y no hay otra. Si no estás caminando en el Espíritu, estás caminando en la carne. Y hay muchos que están caminando en la carne y se están equivocando y se están metiendo en problemas. Y muchos de esos que creen que son salvos, siempre salvos, que nunca van a perder su salvación, muchos están caminando en el alcoholismo, otros son maldicientos, otros son lasciviosos, otros son adúlteros y creen que de todos modos tienen la salvación. Y no entienden la verdad divina, que solo los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Una persona que no es guiada por el Espíritu, aun y que haya hecho una profesión de fe, no es hija de Dios. Al contrario, el que practica el pecado, dice la Escritura, que es del diablo. Dice la palabra en la primera carta de Juan, en el capítulo número 3, en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Pero ¿cómo no? Yo no soy del diablo, Señor, yo soy tuyo. Yo creí en ti en el año de 1982 cuando te entregué mi corazón ahí en el altar. Pues sí, pero estás caminando en adulterio, hijito. Estás practicando el pecado. O sea, no caíste una vez, no. Caes y sigues cayendo y te sigues tropezando todavía. Sigues cayendo en maledicencia. Dice la palabra que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos dicen maldicientes? Que no levanten su mano. Los maldicientes no entrarán al reino de Dios. No erréis, dice, no te equivoques, no te autoengañes. Ni los maldicientos, ni los avaros, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Tenemos que entender que podemos caer en el autoengaño, pero no tiene nada de malo. Todo el mundo lo hace. Así dijo Adán. Cuando Eva le dio el fruto, todo el mundo lo hace. Pues Eva era la única en el mundo, ¿verdad? Entonces todo el mundo lo hacía, pues él también. Y muchos caen en ese mismo estilo de vida, se conforman a la cultura en la cual están viviendo, y en vez de hacerlos hacia nosotros, a los que no conocen al Señor, nosotros nos hacemos hacia ellos y caemos en el error. Uno de los ejemplos más prácticos que podemos ver en las Escrituras con el pueblo de Israel en cuanto al autoengaño es cuando este pueblo salió de Egipto. Ahora, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿creía en Dios o no creía en Dios? ¿Sí creía o no creía? Sí creía en Dios. ¿Por qué? Porque era la descendencia de Jacob, eran las 12 tribus. Ya conocían la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cómo el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob se presentó delante de ellos y los llevó a fructificar y a ser bendecidos y a llegar a la tierra de Egipto, y ahora los iba a sacar el Señor de esa tierra. Ahora, qué interesante es ver que hay mucha gente que el domingo levanta sus manos en la iglesia y adora al Señor, pero durante la semana están perdidos y están alejados del Señor y no tocan una Biblia pues ni para moverla o cambiarla de lugar. No tienen una comunión constante con el Señor, y cuando no hay una comunión constante con el Señor, entonces nuestra vida espiritual empieza a decaer y nuestra vida carnal, nuestra carne, porque todavía estamos aquí en este cuerpo, empieza a desarrollarse. Por eso es una lucha constante entre el espíritu y la carne. Y bueno, uno de los pecados que practicó el pueblo de Israel cuando estuvo por el desierto fue la murmuración. Y ellos eran gente que se autoengañó durante mucho tiempo.
Desde que salieron de Egipto, no dejaron de estarse quejando. Ellos le decían a Moisés, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, ven a los ejércitos egipcios venir sobre de ellos para destruirlos, para vengarse, Faraón, y empiezan a murmurar y empiezan a decirle a Moisés: ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para matarnos? Estábamos mejor allá, mira el problema en el cual nos estás metiendo. El Señor, con toda paciencia, le dice a Moisés: extiende tu vara, levántala. Moisés la levanta, habla y el mar se abre en dos. Pasa el pueblo de Israel, y después de que pasa el pueblo de Israel, vienen los egipcios. Moisés cierra nuevamente el mar. Se vuelve en contra de los ejércitos de Faraón, sobre el caballo, sobre el jinete, y queda destruido el ejército de este poderoso rey egipcio por un rey más poderoso, por el rey de los ejércitos. Amén. Y qué interesante es que después de esto se levanta el pueblo en adoración y en alabanza al Señor, y viene lo que en la escritura se le conoce como el cántico de Moisés. Ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el verso 1 y 2, dice: entonces cantó Moisés, ¿y quién más? Y los hijos de Israel, ¿ok? Los hijos de Israel y Moisés juntamente cantaron este canto a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Verdad? Muchos cantamos ese canto: echó a la mar los que perseguía, jinete y caballo, y ahí los cantamos y nos gozamos y nos alegramos por la victoria del Señor. A mí me gusta mucho ese canto, pero está fundado o basado en estos versos que escribió Moisés, y a través de los cuales el pueblo de Israel adoró. Yo te pongo dos versículos, pero hasta el verso 19 tú puedes ir viendo cómo Moisés levanta una exaltación al Señor por la victoria que les ha dado. Y en el verso número 20 ves a María, la hermana de Moisés, que toma el pandero, y las mujeres de Israel, y se ponen a cantar y a danzar y a alabar al Señor junto con toda la nación, y a levantar su santo nombre. Qué gloriosa victoria les dio a Dios a cada uno de ellos. Gente que adoraba, gente que exaltaba, gente que sabía estar delante de la presencia del Señor. Pero momentos después o días después se encuentran con la necesidad del agua y vuelven nuevamente a murmurar. Y luego se encuentran con la necesidad de la comida y vuelven a murmurar y a reclamar y a venir delante del Señor y a decirle a Moisés: ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Estábamos mejor allá, allá teníamos agua, allá teníamos ajos, cebollas, allá teníamos especies, allá podíamos comer lo que nosotros queríamos. Aquí solo tenemos este maná que nos dio Dios. Murmurando y murmurando y murmurando, gente que adoraba y gente que exaltaba al Señor, que estaban autoengañados. Un día su autoengaño se vio revelado cuando tres hombres, Coré, Natán y Abidam, llegan con otros 250 varones príncipes de Israel y se presentan delante de Moisés. Y ahí en el capítulo número 16 del libro de Números, verso 3, dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todo Israel, todos ellos que son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? ¿Eran santos o no eran santos? Estaban autoengañados. Conocemos la historia de lo que pasó con estos hombres. Moisés les dijo: bueno, vamos a ver quién dice el Señor que es el que ha sido apartado para él. Si mueren como mueren cualquiera de las personas, pues es que yo no había sido apartado y eras tú.
o eran ustedes, toda la congregación, todos ustedes que están bien. Pero si mueren como nunca ha muerto nadie, entonces el Señor está conmigo. Y dice la palabra que los juntaron a todos ellos con sus familias, con los príncipes, con sus posesiones, y cuando los juntaron a todos se abrió un hueco sobre la tierra y fueron tragados todos a una. Estaban autoengañados, se sentían santos, se sentían apartados para el Señor. El pueblo de Israel no alcanzó las promesas de Dios por estar engañados en sus propios razonamientos y no entendieron el plan de Dios. ¿Cuánta gente que va a las iglesias? Estoy diciendo a las otras, a esta todos estamos bien, pero allá afuera, ¿cuánta gente no está autoengañada? ¿O será que aquí también? Podamos estar engañándonos, podamos pensar que somos santos, podamos pensar que todo va bien con nosotros y no entendemos realmente que tenemos que hacer tantos cambios en nuestra vida, porque Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Dios está viendo nuestras intenciones y el Señor está hablándonos continuamente para que seamos transformados, y hemos puesto una barrera y nos hemos autoengañado y dicho: no, esto no proviene de Dios, estos son mis pensamientos, esto es algo que yo creo. Ya te lo dijeron 3 o 4 personas y no quieres hacer caso y sigues obstinado en tu mismo camino, en tu misma forma de andar, sin querer dar los pasos necesarios que el Señor te está pidiendo. Y nos volvemos como aquel que no se quiere atender de los dolores y de los desmayos que ha tenido, que un día se va a alcanzar el Señor de estar dándonos tantos avisos y va a traer el juicio sobre la vida de aquellos que no se quieren volver a Él. Un cristiano autoengañado nunca va a alcanzar las promesas del Señor si continúa con su estilo de vida. Hay mucha gente que está pidiéndole al Señor día a día: Señor, haz esto, Señor, bendíceme, Señor, dame esto otro, Señor, cambia, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, ayúdame con esta otra situación. Sí, pero tú tienes que cambiar todas estas cosas para que puedan ser transformadas estas otras. Tú tienes que dejar todo lo que te está estorbando, todo lo que te está impidiendo que la respuesta venga sobre de tu vida, o las consecuencias buenas vengan sobre de ti. Señor nos está hablando en este tiempo, mi hermano, porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar cada uno de nosotros. La segunda cosa que tenemos que entender es que tenemos que entender la personalidad de Dios. El libro de 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 34 dice la palabra: velad debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hay gente que está viviendo en pecado, hay gente que está alejada del Señor, hay gente que está cometiendo errores tras errores tras errores y no quieren cambiar, no quieren ser transformados, porque no han entendido cuál es el plan de Dios para su vida, no han conocido la verdadera personalidad de Dios. Cuando conocemos a Dios, entendemos la manera en la cual Él actúa, entendemos cuál es su voluntad, entendemos lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. El autoengaño lleva a la persona a pensar que aunque está viviendo una vida perdida y alejada de Dios, sienten que Dios les ama y que Dios los cuida y que es su mejor amigo y que no va a haber consecuencias. Es más, que el Señor les va a cuidar para que no los cachen robando o adulterando o haciendo cualquier otra cosa ahí, hurtando de la empresa donde trabajan o haciendo cualquier otra cosa ahí en su vida incorrectamente. Autoengañados. Estaba viendo el día de ahora una noticia en el periódico que hablaba esta nota, tal vez algunos la pudieron ver. Dice: se abre iglesia a la diversidad. Imagínate,
se abre iglesia a la diversidad. Y hablan como, pues, al salir de una reunión de la arquidiócesis, una persona se levantó e invitó a la gente a un grupo que iba a haber para pura gente de la diversidad. ¿Ok? Yo no sé realmente a qué se refieran, no puedo juzgar ni decir nada al respecto, pero hay veces que la gente es atraída hacia ciertas áreas, hacia ciertas iglesias donde dicen, aquí no te vamos a juzgar, aquí no vamos a ponerte estigmas, que era un poquito de lo que decían en esta nota. Dice, la importancia es reafirmar este llamado que tenemos como iglesia a ser una sociedad salvífica en la cual todos tenemos un lugar. Dice una de las personas, cuando estaba joven y llegaba a platicar con algún líder espiritual, decía, te vas a ir al infierno. Cuando dice, pero ahorita pues me da gusto que me digan que me acerque y que todo está bien, dice, bueno, trataban de dar a entender, no me voy a poner a leer ahorita la nota, pero lo que trataban de dar a entender, si tú tienes el periódico lo puedes revisar, de que en ese apartado ellos podían estar seguros, tranquilos, nadie les iba a juzgar, nadie les iba a hablar mal de la situación que están viviendo. Y yo me pongo a pensar, si la iglesia no habla la verdad, entonces ¿quién la va a hablar? Si nosotros no incomodamos a la gente, entonces la gente se va a quedar autoengañada en su mismo estilo de vida, yendo hacia el infierno. Mi hermano, no estamos para agradar a la gente, no estamos para decirle a la gente lo que quiere oír. Estamos para hablar lo que Dios quiere hablar a la gente, lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. No podemos autoengañarnos y decir, ¿sabes qué? Aquí está la iglesia, aquí amamos a todos, Dios ama a todos, vengan, no te vamos a hablar de tu pecado, te vamos a hablar del amor de Dios, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y ¿sabes qué? Dios tiene un amor grande que sobrepasa todo entendimiento y Él nos ama. Pero también, aparte de ser un Dios de amor, es un Dios de verdad. Y el Señor nos lleva a caminar en su verdad. Nos lleva a caminar en sus pasos, en la dirección que Él ha trazado para nosotros a través de su palabra. El pecador tiene que dejar su pecado. Yo puedo abrir un grupo de mentirosos o un grupo de fornicarios y decir, hermanos, vengan, voy a abrir un grupo de fornicarios. Aquí no les vamos a hablar bonito. Ni siquiera vamos a hablar de ese tema. Vamos a tocar otros temas, tal vez temas financieros, tal vez temas motivacionales, temas que te ayuden en tu diario vivir. Pero mira, no vamos a hablar en contra de la fornicación. Te puedes sentir a gusto de que puedes venir y puedes tener una relación con Dios a través de la iglesia, a través de Dios, y puedes estar contento con Él y sentirte seguro de que no te voy a hablar mal de ninguna de las cosas que tú estés haciendo incorrectamente. Libro Apocalipsis, el apóstol Juan habla de la personalidad de Dios y lo que el Señor está hablando a las iglesias. Y hay una iglesia que es la iglesia de Sardis, y dice la palabra: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 1 al 3, vamos a leer. Dice la palabra: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Está Dios hablando, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice a la iglesia de Sardis? Yo conozco tus obras, que tienen nombre que vives y estás muerto. ¿Sabes cómo se llama eso? Autoengaño. No, yo vivo, yo soy hijo de Dios, yo soy amado por Dios, yo estoy en el camino del Señor. No, estás muerto todavía en tus delitos y en tus pecados. El apóstol Pablo dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres, que pudimos dejar esa vida que llevábamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados delante del Señor, y nos dio vida juntamente con Cristo. Yo conozco tus obras.
Tú no vives, tú crees que vives, tú dices que vives, pero estás muerto. Y luego dice el verso 2, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Te queda poco tiempo, tienes que reaccionar, tienes que estar alerta, tienes que hacer cambios, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. La gente cree que el amor de Dios es un permiso para poder pecar, para poder hacer lo que nosotros queramos, y no es así. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Ay, Señor, no que tú nos amabas, no que lo que quisiéramos hacer podíamos hacerlo sin problema, que al cabo somos todos hijos de Dios. Esta es la personalidad del Señor. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto. No, es que el Dios que era malo era el del Antiguo Testamento, el del Nuevo es amor. No, no, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Dios no hay maldad, en Dios hay justicia y misericordia. Y en base a ello nosotros podemos caminar y poder alcanzar lo que Él quiere hacer en nosotros. El Señor es muy claro con el estilo de vida que llevamos y necesitamos ajustarnos a la línea que el Señor ha trazado y no salirnos de ella. No podemos darle espacio al enemigo, abriendo puertas que nos hagan caer en el lazo del diablo y quedar presos y sobre todo autoengañados. Y el tercer y último punto que quiero traer para ti es que necesitamos lavar nuestra conciencia, porque Dios nos dio esa conciencia como una herramienta para no caer en el autoengaño. El problema que existe en un hijo de Dios es que cuando el engaño radica en su conciencia, esta va a ir cambiando a medida que se va acercando más a una vida carnal. La gente se corrompe conforme cae cada vez más en pecado. Pero si nuestra conciencia es rehabilitada y nos acercamos más al Señor, tu conciencia se va a purificar, se va a perfeccionar. Ahorita con estos calores, pues de repente unos ponen el clima, ¿verdad? Tienen algunos mini split en su casa y ponen el clima. Y de repente dicen, oye, como que ya no está enfriando igual, como que ya pues empiezo a sudar y antes no sudaba, antes me daba frío. Y bueno, entendemos los que conocemos un poquito del tema que hay unos filtros que están adentro, que tú los puedes sacar y estos pueden estar muy sucios y si los lavas, pues entonces el frío va a volver a correr bien. Bueno, nuestra conciencia tiene algo similar. Cuando tú la empiezas a contaminar, cuando tú empiezas a caer en el pecado o en el error, tu conciencia se empieza a ensuciar. Entonces tú ya dejas de percibir lo malo como malo. Por eso el libro de Isaías habla y especifica estas palabras cuando el profeta le habla al pueblo de Israel y dice: hay de los que dicen a lo malo, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ok, todo esto viene a causa de una conciencia cauterizada, de una conciencia que conforme nosotros hemos practicado el pecado, se ha ido ensuciando y llega un momento en donde yo ya no tengo problema con el pecado, ya no tengo problema con pecar. Qué triste es esta situación en nuestra vida, ya que ya no tenemos la misma fuerza de antes para poder salir de la situación en la que estábamos. Estábamos hablando de los mentirosos, ¿verdad? O la persona que dice mentiras por primera vez, bueno, vamos a decir otro porque hay muchos que ya no se acuerdan ni de la primera vez que dijeron mentiras. Pero por ejemplo, un adúltero
¿ok? Una persona que camina en adulterio, ¿cuándo le es más fácil caer en adulterio? ¿La primera vez o la 10ª vez? La 10ª es más fácil. Es más, ¿la primera o la segunda? Pues la segunda es más fácil. ¿Por qué? Porque en la primera batallaron mucho. Porque en la primera su conciencia les decía: no te metas en ese problema, no vayas a caer en esa situación, puede haber esto y puede pasar esto otro. Y hubo una lucha constante hasta que pues la vida carnal, que sobrepasaba la vida del espíritu, le llevó a cometer el error y a caer. Pero ya para la segunda vez, pues ya lo hice una vez, pues lo vuelvo a hacer otra. La tercera ya nadie me cachó. Así hasta que podemos hasta ser fieles siervos del Señor y caer también en una vida totalmente alejada del Señor y pensar que estamos bien, que Dios nos perdona, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios nos cuida. ¿Será eso autoengaño? Hebreos 9, verso 14. Nos dice el Señor algo muy importante. Dice la palabra: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Yo los filtros de el clima, pues los llevo ahí al fregadero, ¿verdad? Ahí donde yo lavo mi ropa, ¿verdad? Donde la tallo, y ahí les doy una limpiadita y quedan limpios. ¿A dónde tenemos que llevar nuestra conciencia? ¿A dónde tiene que ir para ser limpia? Tenemos que llevarla delante del Cordero de Dios. Tenemos que llevarla delante del Señor y reflejarnos en lo que Dios quiere hacer. Reflejarnos en la vida que Dios quiere traer y que quiere renovar en nosotros. Él es el único que puede limpiarla. Él es el único que puede transformarnos. Él es el único que puede renovarnos y hacer nuevas todas las cosas. ¿En qué cosas trabaja Dios a través de una conciencia limpia? Bueno, lo primero de ellos, trabaja en nuestros pensamientos. Una conciencia limpia nos lleva a pensar de la manera correcta. Una conciencia limpia nos lleva a pensar en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En eso pensamos. Entonces, cuando tenemos una conciencia limpia, podemos saber que vamos por buen camino. Pero bueno, no es solamente nuestros pensamientos, también nuestras palabras. ¿Cómo utilizamos nuestras palabras? ¿Cómo expresamos lo que hay dentro de nosotros? ¿O qué es lo que expresamos que hay dentro de nosotros? Necesitamos, mi hermano, saber que de todo lo que habla la boca es de lo que está lleno nuestro interior. Así que cuando nosotros hablamos palabras de bendición a los que están alrededor nuestro, podemos entender que hay una conciencia limpia en nuestras vidas. ¿Cuál es otra evidencia de una conciencia limpia? Pues son nuestras acciones. ¿Cuáles son las cosas que tú haces? ¿Cuáles son las cosas que yo hago? ¿Cuáles son las cosas que vemos? ¿Cuáles son las cosas que hacemos día tras día? Cuando nosotros tomamos en cuenta los hechos y los actos que nosotros realizamos, sabemos que hay una conciencia limpia. Nuestras actitudes, muchas veces es una cuestión de actitud del corazón, y nuestra conciencia nos revela cuando hay actitudes incorrectas en nosotros. Nos llevan a humillarnos, a pedir perdón, a entender que hay cosas que estamos haciendo mal. La manera en la que tratamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, la manera en la que nosotros nos llevamos con la gente alrededor nuestro, o nuestras motivaciones. También nuestra conciencia nos lleva a entender si nuestras motivaciones son correctas o son incorrectas, si están acordes a la voluntad del Señor
o si son motivaciones personales enfocadas en un beneficio propio. Vemos a los gobernantes, a los políticos, hablando siempre cosas buenas, hablando políticamente, pero sus motivaciones son incorrectas. Y muchos están autoengañados por una conciencia curtida de pecado, por una conciencia contaminada que no les hace entender realmente que lo que están haciendo es para beneficio propio y para daño de muchos más. Hermano, la pregunta es: ¿estaremos autoengañados en algo? Si es así, ¿qué será aquello que tiene que ser cambiado, que tiene que ser renovado en cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las cosas en las cuales nuestro Señor Jesucristo quiere revelarse sobre nuestras vidas para poder entender y conocer el camino correcto por el cual tenemos que andar? Tú y yo necesitamos tanto del Señor, necesitamos tanto del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos tanto vivir una vida en el Espíritu, estar en una constante comunión con el Señor, para que el Señor pueda revelarse a cada uno de nosotros y pueda decirnos: hey, Alfredo, estás haciendo esto mal. Hey, Alfredo, tienes que corregir esto que estás equivocadamente realizando. Hey, tienes que tratar mejor a tu familia. Oye, tienes que poner atención en esto otro. Yo creo que si pudiéramos escuchar la voz audible de Dios, todo el día estuviéramos escuchando correcciones y cambios que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Así que necesitamos que la sangre de Cristo limpie nuestra vida, nuestra mente, para que en esa conciencia ya limpia pueda ayudarnos a entender hacia dónde tenemos que dirigirnos. Ponte de pie ahí en tu lugar. Tal vez no hayas tenido la oportunidad nunca de poderle pedir al Señor que Él lave esa conciencia, que Él limpie tu interior, que perdone tus pecados. No has tenido tal vez la oportunidad de invitarle a Él a que pueda renovarte y que pueda transformarte y que te pueda dar una nueva vida. Dice la palabra que Él ha venido a darnos una vida abundante a todos aquellos que creemos en Él. Y es una realidad. Muchos lo hemos experimentado y lo hemos vivido, y podemos dar fe de que esa realidad va a venir sobre cada uno de nosotros y sobre aquellos que tomen esa decisión. Así que si tú nunca has hecho esta oración, cierra ahí tus ojos y yo te voy a invitar a que repitas después de mí esta oración y la creas con todo tu corazón. Dile al Señor: Señor Jesucristo, abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Límpiame. Límpiame. Lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Y renuévame, Señor. Y renuévame, Señor. Pon un nuevo corazón en mí. Pon un nuevo corazón en mí. Limpia mi conciencia. Limpia mi conciencia. Y ayúdame a entender Ayúdame a entender tu voluntad y tu propósito. tu propósito. En el nombre de En Jesús, el nombre de Jesús. séllame como un hijo tuyo, Séllame como un hijo tuyo. con tu Espíritu Santo. Con tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Permíteme hacer una oración por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por todas esas personas, Señor, que están tomando, Señor, esta decisión como una base firme en sus vidas para poder hacer tu voluntad, para poder caminar en tu propósito. Yo bendigo cada una de esas vidas, Señor, y las pongo delante de tu presencia, Señor. Y oro para que tú les llenes en esta hora con tu Espíritu Santo. Ven y tócales, Señor, ven y transfórmales. Que tu gloria eterna sea vista sobre cada una de sus vidas, Señor. Y tu victoria, Señor, se manifieste en cada uno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Yo quiero hacer otra oración, mi hermano.
Yo quiero orar por todos aquellos que dicen: Dios me ha hablado en este tiempo y hay cosas que yo tengo que cambiar, hay cosas que yo tengo que dejar para que la obra del Señor pueda ser hecha en mi vida. Si el Señor te ha hablado en algo en particular, hoy es un buen momento para venir delante del Señor, para que Él pueda tocarte y transformarte y salga de ese engaño en el cual muchas veces el enemigo viene a traer a nosotros, para que nosotros nos perdamos de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida. Así que si tú eres una de esas personas, yo te invito a que pases aquí al altar y vamos a orar al Señor, y van a ser nuevas muchas cosas en tu vida en este tiempo. Ven delante de su presencia, dile al Señor: ven, Jesús. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador.
gigantes cayeron, Dios los derribó. Sí, Señor. Él es mi Salvador, mi libertador. Sí, Señor Jesús. Abre hoy camino, Señor, donde no lo somos libres en tu nombre, en la para alcanzar todas las promesas que tú tienes para tu pueblo. Oh, el enemigo no tiene más parte en contra de tu pueblo. Tú le has librado, Señor, y tú le vas a levantar. Oh, mi libertador, aleluya. Levanta tu voz delante del Señor. Alábale. Aleluya, mi Tú eres mi libertador, Señor. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, aleluya, mi libertador. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén. El Espíritu de Dios es un espíritu de verdad. Y cuando la verdad de Dios viene sobre nuestras vidas, revela lo que hay dentro de nosotros. No podemos esconder nada del Señor. No podemos esconder nada. Tal vez a la gente podamos esconderle tantas cosas, pero al Señor no podemos esconderle nada. Y por eso Él, cuando viene con su Espíritu, trae convicciones de pecado, de justicia, de juicio, y nos hace ver nuestra realidad. Por eso es que cuando uno entra en comunión con el Señor y te conectas con Él, ¡pum!, caes rendido delante de su presencia, reconociendo tu pecado, tu maldad, tus perversiones, todas esas cosas que pasan por la mente. Y Señor, perdóname, necesito tu perdón, necesito tu misericordia. ¿Cuánto necesitamos ese espíritu de verdad que saque todo autoengaño de nuestra vida, que saque toda mentira de Satanás, para poder ser transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a despedirnos en este tiempo, mi hermano, y vamos a salir gozándonos delante de la presencia del Señor de este lugar. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Aleluya. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó.
hace libre. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Una vez más, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos y te adoramos. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente y tengan un día glorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios te ha bendecido. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin paz al fin de un año hermoso le permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te dé muy larga vida, salud, felicidad. ¡Aleluya! Pues bueno, hermanos, todos están invitados. El día de hoy quisimos preparar algo especial al pastor. La próxima semana cumpleaños, así que toda la iglesia está invitada a quedarse un tiempo al final. Y pues, ¿qué le parece si le dan mordida o no? Ok, entonces si gustan pasar a felicitarlo el día 5 cumpleaños el pastor. Así que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y quisimos prepararle esto muy especial porque Él es especial para nosotros, amén. Así que Dios les bendiga, pastor, le amamos mucho y esperamos que esto sea de agrado para usted. Muchas gracias, mis hermanos, y pues muy agradecidos con el Señor por la vida de cada uno de ustedes, por cada una de las cosas que pues de alguna manera Dios nos ha permitido como familia poder estar haciendo para la obra del Señor y para poder servir a la vida del pueblo de Dios, ¿verdad? Los hijos del Señor, que pues sabemos que nos bendice y que en algún momento el Señor traerá su recompensa cuando estemos allá delante de su presencia, pero la recompensa ya está desde ahorita y a través de sus vidas somos grandemente bendecidos como familia. Amén. ¿Qué les parece si oramos por él? Amén. Los varones, si gustan acercarse, puede pasar aquí al frente, pastor. Vamos a orar por él. Vamos a bendecir su vida. Y si él ha sido de bendición para tu vida.